Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Asociación Gremial de Marcas del Retail. Hoy tenemos un tema muy interesante, un invitado muy interesante también. Así que les aprovecho de contar para quienes no me conocen. Mi nombre es Gonzalo Errázuriz, soy el gerente general de la Asociación de Marcas del Retail. Y como les decía, le doy la bienvenida a este nuevo webinar que se enmarca en las actividades que tenemos desarrolladas para poder abarcar los temas de interés de nuestro sector y entregar herramientas a los asociados que les permitan en el fondo desenvolver mejor sus negocios y también en este caso apoyar y conocer un poquito a sus colaboradores, que obviamente son los más importantes dentro del negocio que todos tenemos, ¿cierto? En esta oportunidad, el tema a abordar será si conocemos realmente a nuestros colaboradores del retail. Y para ello contamos con la presencia de Carlos Abogadir, fundador de Censo, quien nos contará acerca de la realidad actual de los 16.000 trabajadores en Chile que ellos tienen censados, comparados con los que hoy día se desempeñan en el retail. Censo es una social tech que busca mejorar el bienestar de los colaboradores y sus familias a través de soluciones personalizadas que contribuyan a la calidad de vida de ellos mismos. Es por eso que es obviamente importante poder conocer estos estatus, este censo que está haciendo Carlos. Y nosotros como asociación gremial tenemos también un convenio firmado con Censo para poder lograr levantar la información de los colaboradores, particularmente del retail, y poder compararlos y ver cómo están comparados y medidos con otras industrias. Luego de la exposición podremos hacer preguntas al final. Les pido por favor que durante la exposición mantengan sus micrófonos en silencio. Cualquier pregunta la pueden hacer en cualquier momento en el chat, las leeremos al final y las contestaremos al final. Sin más vuelta que darle, Carlos, todo tuyo el micrófono, todo tuyo la presentación, así que adelante. Muchísimas gracias, Gonzalo, y a toda la gente de la Asociación de Marcas de Retail por la invitación. Para nosotros es un honor poder conversar con ustedes y contando un poco la calidad de vida de los trabajadores y el trabajo que estamos haciendo junto a un grupo grande de empresas y aliados. Y quisiera partir un poco proyectando y presentándoles esta iniciativa de manera de poder, en el fondo, ir declarando el choclo a poco y ir trabajando cada uno de los temas, ¿ya? Entonces, quisiéramos partir un poco esta conversación en cuatro grandes puntos. El primero es contarles de qué se trata la herramienta, de qué se trata Censo, semáforo social. Luego, un pequeño testimonio de una de las empresas socias, en el fondo, de ustedes, que ha tenido una muy buena experiencia en esto. Luego, hablar un poco de la cifra de estos 22.000 trabajadores que hemos censado en el último año, compararlo con los 4.000 que hemos medido el retail, y ir viendo en el fondo en qué cosas se parecen a Chile, en qué cosas quizás tenemos algunas diferencias, y finalmente un poco cómo poder medirse, censarse, y cómo poder incorporarse a este movimiento que lo que busca es mejorar la calidad de los trabajadores. Es importante porque hoy día trabajar no es sinónimo de estar bien. Hoy día, si nos vamos a los números gruesos en Chile, el 62% de los trabajadores en Chile declaran no tener red de apoyo, no tener a quién preguntarle cuando tenga un problema. Casi 1 de cada 3 se encuentra con deudas morosas que no sabe cómo solucionar. Y eso se encuentra creciendo. El 28% de los trabajadores se encuentra sin atención médica o una atención médica limitada, sin acceso a especialistas. En el fondo, y más, la mitad de los trabajadores, estamos hablando de empresas grandes, en el fondo se encuentran sin acceso a salud visual o limitada necesitándola. Y esto es muy consistente con lo que hemos visto en Chile y en el mundo, donde en el fondo trabajar no significa estar bien o salir de la pobreza. Y en el fondo, y si vemos la pobreza multidimensional en Chile, que ya no es la pobreza solo por ingresos, sino por distintos variables, en el fondo, más de la mitad de la gente pobre en Chile multidimensionalmente se encuentra trabajando o estudiando. ¿Y cuál creemos que es la solución? Es gestión. Es ocupar las herramientas de la empresa al servicio de las personas. Hoy día, en el fondo, nos encontramos que la gente no sabe qué beneficios tiene o existen disponibles del Estado, de los municipios, de las cajas de compensación, de las ISAP, etc. En el fondo, para que se hagan una idea, hoy día de los beneficios del Estado, solamente la mitad, el 52% de la gente que puede acceder al beneficio, lo utiliza. Hay un montón de ineficiencias. Cada empresa, en el fondo, somos todos distintos, necesitamos soluciones distintas, y de cierta manera, cada empresa está negociando por sí solo, ¿ah? Lo cual genera menos acceso, hay menos probabilidades de hacerlo,
Y obviamente eso implica una mucho peor red de apoyo. Estamos cada uno trabajando por separado. Y esto queremos solucionarlo con más información, llegando a las personas personalizadamente, con las necesidades que ellos realmente tienen, fondo, agregando demanda entre muchas empresas para poder llegar a cada uno de los trabajadores con costos, accesos mejores y beneficios mejores, permitiendo también hacerle un acompañamiento importante a los trabajadores en su camino del bienestar. Y así como nace Censo, que es, como decíamos, una social tech o una empresa tecnológica social, que lo que busca es generar bienestar a los trabajadores, y para eso tenemos una plataforma digital que personaliza, en el fondo, que entiende y conoce a los trabajadores para poder personalizarlo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si nosotros nos preguntamos objetivamente si conocemos realmente a los colaboradores de nuestra empresa, la verdad es que no. A veces sabemos su nombre, pues hasta sabemos su nombre, pero no sabemos quiénes son su familia, su hogar, no sabemos si está casado, soltero, si tiene hijos, dónde vive, qué otras complejidades tiene en su hogar. Y obviamente, como no sabemos, definimos soluciones promedios para problemas que no son promedios. Y como decía Nicanor Parra, en el fondo, hay dos panes, yo me como dos, uno te come ninguno, promedio, uno por nunca. ¿Ah? La tiranía de los promedios es muy compleja. Y para eso nace Centro, para vencer esa tiranía, para llegar personalizadamente a cada uno de ellos. ¿Y cómo funciona? A través de una herramienta donde primero hacemos una encuesta autoaplicada, cada persona en su propio celular, basada en WhatsApp, donde medimos 38 indicadores con preguntas semaforizadas, muy simple, con rojo, amarillo, poco texto, harto dibujo, y basado en el hogar. Medimos el hogar porque el hogar es el lugar donde está el bienestar o la carencia. La empresa generalmente es un lugar, un oasis de bienestar. A mí, adentro de la empresa no me asaltan, tengo almuerzo, tengo otras condiciones. Una vez que termino la encuesta, la empresa recibe un informe, digamos, un análisis, mezclamos información de distintos lados, hacemos analítica, digamos, y eso nos permite compararnos con Chile, con la industria, con el índice de pobreza multidimensional, con distintos indicadores claves para desarrollar un plan de bienestar que sea efectivo y eficiente para la empresa, que permita maximizar el impacto y reducir costos, generando una mejor calidad de vida de los trabajadores, rascando donde pica, por decirlo de alguna manera, a cada uno de los trabajadores. Y trabajar más por data y menos por guata. Y finalmente el trabajador, una vez que termina la encuesta, recibe un repositorio de beneficios personalizados, donde nosotros, al entender cuáles eran las necesidades de ellos, le priorizamos los beneficios existentes del Estado, de los municipios, de las universidades, de distintos actores, que hoy día él tiene disponible, pero que no sabe, entregándole una curatoría que le permite a él. Para eso desarrollamos un modelo de bienestar que se basa en 6 pilares. Pilares: bienestar emocional, físico, educacional, económico, de vivienda y de redes, donde lo que buscamos es que el trabajador sea un protagonista de la mejora de su calidad de vida, y donde medimos progresivamente distintos temas, desde salud mental, adicciones, alcoholismo, droga, autocuidado. En el tema físico, si tiene acceso a la salud, si tiene salud dental, salud visual, nutrición, etcétera. Y así sucesivamente: ocupación, deuda, crédito, acceso a crédito, tipo de vivienda, relación con la vivienda, si es que es arrendada, si es que es una toma o es propietario, y así sucesivamente medimos estos 38 indicadores que nos permiten conocer mejor a los trabajadores de manera anónima, en el fondo, pero sí generando un impacto positivo en la gestión de bienestar. ¿Qué beneficios tiene esto? Para la empresa, uno, puede trabajar con data real de los trabajadores y su familia, permitiendo así que ya no trabajemos desde lo que conocemos por arriba, sino que podamos gestionar efectivamente, en el fondo, el bienestar de los trabajadores. Desarrollar un plan de bienestar adecuado a la realidad. Todas las empresas son distintas y tienen realidades distintas, permitiendo eficiencia en la alocación de recursos, yendo con los beneficios a las personas que lo necesitan y no pagando por un beneficio que necesitan solamente el 20%, pagándole a todos, generando un bienestar real de los trabajadores y obviamente un mayor compromiso de cada uno de ellos. El trabajador, por su lado, se puede evaluar, en el fondo, entendiendo bien cómo está en su bienestar multidimensional, tiene acceso gratuito a todos estos beneficios de libre disposición, que le hacemos, los personalizamos y le mostramos los que él realmente necesita, genera un mayor compromiso y evidentemente se transforma en un protagonista en la gestión de su bienestar. Y obviamente para un gremio también es interesante porque permite comprender la realidad de los trabajadores del gremio, que son distintas en algunos aspectos. Es muy distinto un retail a la construcción, a los bancos, por poner un ejemplo. Generar valor para las empresas asociadas,
posibilidad de gestionar beneficios. Si tenemos problemas comunes, ¿por qué no buscamos soluciones comunes? Que trabajemos porque podemos colaborar en estos temas, promover buenas prácticas, de cierta manera, identificar empresas que están haciendo buenas prácticas en algunos aspectos y poder identificar cómo se hace y tratar de promoverlas para que sigamos juntos trabajando estos temas. Y evidentemente, conocer mejor a nuestros trabajadores es algo relevante, sobre todo en temas de políticas públicas y de trabajo también con autoridades. Censo se basa en 3 valores fundamentales que son muy importantes. El primero es confianza total. La data es del trabajador y se utiliza solamente para generarle valor a él. Actuamos con un triple ciego. Significa que la empresa, en el fondo, la empresa ve data agregada, pero no puede individualizar al trabajador. El gremio ve data agregada, pero no puede individualizar a la empresa. Y el mercado ve data agregada, pero no puede individualizar al gremio. Segundo, simpleza radical. Sabemos que trabajamos con gente vulnerable y hacemos las cosas fáciles. Es por eso que trabajamos, se puede hacer con celulares de baja gama, lo hemos probado en muchísimas personas, digamos, y a través de WhatsApp. Y finalmente, impacto exponencial es una empresa B, que lo que busca en el fondo es generar un círculo virtuoso entre crecimiento y impacto social. Y obviamente, mientras más empresas se incorporen, se puede identificar mejores beneficios y eso puede generar más impacto a los trabajadores de Chile. Y contamos con un consejo asesor bien diverso, desde el mundo social, el mundo tecnológico, el mundo de las políticas públicas, el mundo de la tecnología y el análisis de datos, y también en el fondo trabajadores reales, de empresas reales que nos han ido aportando su mirada para poder en el fondo ir mejorando día a día en esta herramienta para poder incorporar la visión de distintos gremios y empresas. Y estamos trabajando en esta alianza con la Asociación de Marcas de Retail, donde lo que buscamos es poder entregar datos a sus diferentes empresas y un informe consolidado a la asociación que permita conocer realmente a los trabajadores y así gestionar su bienestar. Esto es una medición gratuita, gracias a este convenio, digamos, para todas las empresas del gremio y permite que en el fondo que no, seamos capaces de gestionar este tema y ponernos en el fondo, ponerle ingeniería, ponerle gestión, capacidad y evaluar las mejoras. Hoy ya contamos con más de 115 empresas que están relacionadas a Censo y que ya se han estado evaluando de distintos ámbitos. Tenemos alianza con la CPC, con la Cámara Chile de Construcción, con Acción Empresa, con la Fundación Carlos Vidal Pantoso, con Sistema B y con Marcas de Retail. Y hemos sido reconocidos como empresa B, eligen a las mejores empresas B para el mundo, digamos, al 5% de las empresas B. Fuimos elegidos el año 2021, el premio Boni en Innovación Social y el premio en el Fondo de Sostenibilidad en la categoría Reducción de la Desigualdad. Y eso queríamos compartir con ustedes, un testimonio. Espero que se escuche el audio, si no me avisan, para poder cambiarlo. En el fondo, que es de Santiago Figueroa, de Comax, gerente general de Comax, que fue la primera empresa en medirse con nosotros y que nos ha estado apoyando permanentemente para poder incorporar más empresas del retail y así en el fondo ir trabajando juntos. Y Censo vino a darnos esa solución, a entregarnos la posibilidad de poder, de alguna forma, sacar una radiografía de nuestra gente, para poder entender dónde están las falencias, dónde podemos ayudar y dónde podemos colaborar en mejorar el bienestar de ellos. Por lo tanto, fue lo que nos permitió dar ese como puntapié inicial a algo que veníamos hace mucho tiempo conversándolo, pero que no sabíamos cómo partir. Entonces vamos un poco a los números, que es un poco lo que nos convoca, ¿cierto? Nosotros desde julio del año pasado hemos medido 22.000 personas de diversas industrias y 4.000 personas de empresas del retail. ¿Ah? Aquí vamos a ir viendo distintos gráficos y números. Siempre los números, los colores cálidos, digamos, los amarillos, los cafés, son la industria en general, Chile en general, empresas en general, y los más fríos, los azules y celestes, son las empresas de las marcas del retail, ¿ya? Entonces, en el fondo, de la muestra que vamos a comparar 90 empresas y 22.000 trabajadores de todo Chile versus 11 empresas y 4.000 trabajadores de empresas de marcas del retail. Como podemos ver acá, en el perfil de hogar son muy parecidos. En Chile tenemos 3,5 personas por hogar, acá hay 3,4. En acceso, tener transporte público a 4 cuadras. En Chile el promedio es 86%, en el fondo en marcas de retail es 88%. Me llama la atención que en temas de género, las empresas de retail son más empleadoras de gente de género femenino, digamos, donde en el fondo el 60% de las personas que me han costado son mujeres,
y el 40% hombres, a diferencia en Chile, que en el fondo que tiende a ser más masculino. ¿Ah? Eso es bien interesante porque también el hecho de que haya mujeres trabajando en un hogar genera un montón de implicancias positivas en cada uno de los hogares. En temas de ingreso, lo que hemos visto es que si bien hay más mujeres y las mujeres pueden tener pareja y pueden complementar, en el caso del retail nos encontramos con un ingreso promedio per cápita por hogar más bajo que el promedio de Chile y de una edad promedio menor. O sea, estamos viendo que son 36,6 años, 36 años, digamos, promedio, versus 39 años en promedio de Chile. Y esto llama mucho la atención. La dimensión más crítica en general que hemos visto en todo Chile es la dimensión de bienestar emocional, probablemente producto de la pandemia y de distintas cosas que han estado ocurriendo en Chile, que en el fondo que nos afectan nuestra calidad, nuestra salud, en el fondo emocional. Y las empresas de la asociación se encuentran con un problema de bienestar emocional mayor incluso que el que tenemos en promedio en Chile. En términos de vulnerabilidad económica, se encuentran bastante similares. En el fondo, las curvas son bastante similares al promedio de Chile y nos encontramos con un porcentaje importante de personas que se encuentran saliendo de la pobreza y principalmente en temas de vulnerabilidad alta y media, ¿ya? Y aquí la idea en el fondo es ir comparando y trabajando cada uno de las variables para poder ir entendiendo cada una de ellas. En temas de deuda, nos encontramos con bastante similares. La pregunta es si en su hogar se encuentra con algún crédito vigente en los últimos 12 meses. Efectivamente, hay una carencia de acceso de crédito en el retail de un 34% y versus Chile, que es un 32%, que se encuentran endeudados y con problemas para pagar. El tema de endeudamiento es un poquito mayor en el tema del retail, y en ambos grupos, en Chile y en el retail, los grupos etarios más endeudados y con problemas de pago son entre 26 y 35 años, gente joven, ¿ya? En temas de acceso al crédito, si que las personas pueden pedir acceso a crédito, nos encontramos con ciertas similitudes y algunos cambios. Efectivamente, en el retail existe una mayor preponderancia de créditos informales, ¿ah? Y nos encontramos también con que en términos de rangos etarios, nuevamente la gente joven, entre 17 y 25 años, aún más joven que el anterior, son hogares con mayor carencia y con menos acceso a créditos formales, ¿ya? Si bien son parecidos, nos encontramos en el fondo en temas de rango etario, hay que ponerle ojo a esta gente que tiene poco acceso a crédito y una vez que tienen acceso desde los 25 a los 36 años, se sobreendeudan, por decirlo de alguna manera. En temas de seguridad previsional, también encontramos cosas bien interesantes. Ambos declaran un porcentaje parecido en términos de personas que están en edad de jubilación que no reciben pensión. Nos encontramos bastante similar en eso. Y también es interesante revisar que nos encontramos en el retail se declara significativamente más gente que recibió pensión, mayor de 60 años o 64 años, que recibe pensión, pero que estos recursos no son suficientes para llegar a fin de mes. Y eso en el hogar de las personas que trabajan en retail es un 44% versus un 23% a nivel chileno. ¿Ah? Ahí tenemos que revisar qué es lo que está ocurriendo con los trabajadores o con las personas que trabajan en la zona. En términos de cotizaciones, si los trabajadores cotizan en AFP, efectivamente uno de 4 hogares, o sea, un 25%, declara que alguien en su hogar no cotiza en AFP. Evidentemente, los trabajadores que medimos, como son trabajadores formales, sí cotizan en AFP. Entonces, esto declara que un poco lo que hemos visto en Chile, que en el fondo que ocurre una poca formalidad, digamos, de los trabajos, todos estos trabajos esporádicos, tipo Uber, Corner Shop, etcétera, en el fondo generan cierta precariedad en temas de pensiones al no cotizar, digamos, porque son trabajos más bien informales. En escolaridad, rezago y capacitación,
también nos encontramos que 1 cada 5 trabajadores del retail tienen a alguien en su hogar que no terminó cuarto medio, teniendo la edad para haberlo terminado, lo cual es mejor, un poco mejor de lo que ocurre en el fondo a nivel chileno. O sea, hay un poquito mayor de escolaridad, en Chile son 22%, en el retail es 20%, pero sigue siendo alto y es importante en el fondo entender cómo se puede ajustar eso, porque evidentemente no haber terminado cuarto medio tiene un montón de implicancias hoy día a nivel nacional en la calidad de vida. En temas de repitencia de cursos es bastante similar, y en el fondo el 36% de las empresas censadas declara que alguna persona en el hogar ha recibido alguna capacitación en su trabajo de manera voluntaria, y eso baja de 36% a nivel nacional a 32% en el fondo en las empresas del retail. Eso en el fondo es del orden de un 12% la diferencia, que hay declaran menos capacitación o educación continua. Si nos vamos a los niños, en los hogares de los trabajadores que entre 4 y 18 años, si asisten o no asisten al colegio, nos encontramos bastante similar, pero sigue siendo muy preocupante, que el 14% de los niños no asiste de forma regular al colegio. Nos encontramos en el fondo que el índice de repitencia sigue siendo alto, y especialmente alto en extranjeros, digamos. ¿Ah? Los extranjeros tienen más rezago escolar, más repitencia, y se encuentran yendo más esporádicamente a los colegios de esos niños. En términos de salud mental, que es acceso a psicólogo o psiquiatra, nos encontramos que aquí es bien impresionante. Yo creo que es un tema que hay que estar atento. En el caso de las empresas de retail, un 55% de las personas medidas declaran que en su hogar alguien que necesita atención psicológica o psiquiátrica no la tiene, o la tiene limitada, no lo suficiente, ¿ya? Y eso crece en las mujeres a un 57%, ¿ya? Versus Chile, que es un 49%. Entonces, en el fondo, yo creo que es algo importante atender el tema de la salud mental de los trabajadores de la asociación. Es algo que tenemos que estar atentos y ver qué soluciones existen en el Estado o en otros lugares. Hay una serie de soluciones gratuitas. Nosotros hemos visto con muy buena práctica que cuando los trabajadores reciben la información, una vez que se censan y acceden a la información necesaria para poder ir, y hay fonoayudas, hay tensiones en universidades, etc., cambia significativamente su calidad de vida. En términos, seguimos un poco con salud mental, nos encontramos que en los hogares censados donde hay extranjeros es significativamente mayor. Y probablemente, en el fondo, en el caso, si bien en el fondo, en el retail no hay más extranjeros que en el promedio de Chile, los extranjeros que trabajan en el retail declaran tener significativamente menos acceso a atención de salud mental. Probablemente por problemas de información u otros, digamos. En temas de alcohol y droga, el 16% de los hogares de trabajadores de la asociación declaran que alguna persona en el hogar consume droga de manera riesgosa o sufre problemas psicológicos y de salud producto de este consumo, en comparación con el 13% promedio de Chile. ¿Ah? Y lo que es interesante es que a nivel chileno, si alguien tiene problemas de alcohol, tiene 34 veces más probable que tenga problemas de droga. En el caso de la empresa de asociación de retail, si alguien tiene problemas de alcohol, es 25 veces más probable que tenga problemas de droga. Baja, digamos, la cantidad de veces o la probabilidad, pero sigue siendo algo relevante que hay que atender. En términos de salud visual y salud dental, cosas que son muy básicas y que duele mucho cuando alguien tiene el problema y no lo puede solucionar. Nos encontramos con que el 20%, 1 de cada 5 trabajadores en Chile, y muy similar en la asociación, no tienen acceso a salud dental. ¿Ah? Y el 43% declara que tienen acceso, pero es limitado, es un tratamiento insuficiente. ¿Ah? No puedo solucionar mi problema de manera completa. Y en el caso de la salud visual, nos encontramos que hay menos problemas en la gente del retail,
un 15% dice que declara no tener acceso versus un 17% en Chile, pero en términos de atención limitada, ese porcentaje crece y terminan siendo muy equiparados, digamos, Chile con los trabajadores de la industria. En términos de acceso a la salud, esto significa si ha tenido acceso a salud de atención médica necesitándolo, es bastante bajo. Un 5% de las personas declara que necesitaba algo de salud y no tuvo acceso, versus un 7% en Chile. Es una baja muy significativa, digamos, de 7 a 5%. Y en el caso de tener acceso, pero no a especialistas o medicamentos, eso se equipara con Chile 22-23%. En actividad física, que tiene mucho que ver con la salud mental, que es importante, nos encontramos con que el 45%, casi la mitad de los trabajadores, no ejerce ninguna actividad física en su día a día. Y en el caso de las mujeres, eso crece significativamente, al igual que en todo Chile, donde en el fondo nos encontramos con que el 53% de las mujeres no practica actividad física de forma regular, y esto crece principalmente en dos grupos, digamos, el grupo de 26 a 35 años y el grupo de 56 a 65 años. Otro tema importante es el tema de apoyo, redes y trato, digamos. Esto no es trato en la empresa, sino que es trato en el entorno del hogar, digamos. El 62%, y este es un número muy alto y es en Chile y es muy preocupante, a nosotros nos tiene muy preocupados, el 62% de las personas que trabajan en Chile y en el retail declaran que no cuentan con red de apoyo para acudir en caso de emergencia. No tienen a quién preguntarle o a quién pedirle ayuda cuando tienen una emergencia, o es muy limitada. Esto tiene mucho que ver porque cuando yo tengo un problema y existe algún beneficio que yo podría acceder, la red de apoyo me va sugiriendo, me van acompañando, son amigos, etc. Y esto es importante porque requerimos que las personas en el trabajo se sientan apoyadas, en el trabajo se sientan con amigos, se sientan incorporados, sientan que pueden confiar en el otro y se puedan vulnerar para contarle un problema y ver si pueden encontrar alguna solución. Y en términos de discriminación, el 30% se ha sentido discriminado en Chile, y en el caso del retail se ve un incremento. Y se ve un incremento tanto en hombres como en mujeres y principalmente en extranjeros. Los extranjeros, el 48% de las personas en el retail se siente más discriminadas. Esto probablemente tiene que ver con que son personas más expuestas, que son personas que están de cara visible en distintos ámbitos, digamos. En seguridad y entorno, digamos, nos encontramos, la pregunta es si es que a 15 minutos caminando de mi hogar he presenciado alguna situación que afecte la seguridad. Bueno, el 32% de los trabajadores, 1 de cada 3 trabajadores, declara que a 15 minutos caminando de su hogar ha visto en el último mes tráfico de droga, balacera o disparos. Y eso en el fondo es muy fuerte en la zona central, y en el fondo en el sur baja, pero baja menos de lo que bajan las empresas, Chile en general. Y en términos de rayados de casas, vehículos, pelea en vía pública, también 1 de cada 3 declara haber visto temas parecidos, o sea, en el fondo, 1/3 ha visto balacera, 1/3 ha visto solamente peleas y cosas, y 1/3 no ha visto nada. En términos de participación ciudadana, que es algo bien relevante, digamos, porque finalmente si participamos en juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madre, que nos permite incorporar a la sociedad, y eso también nos ayuda en el tema de salud mental. En el fondo, el 72% de las personas que trabajan en las empresas medidas por retail declara que no participa en ninguna instancia de participación ciudadana, versus el 67% de propiedad chilena. Y esto crece significativamente en hombres y en mujeres, digamos. En mujeres 3 de cada 4 no participan. En vivienda, ahí vamos a ir terminando para ir como sacando como las conclusiones, digamos, pero en vivienda nos encontramos que la gente de la asociación, en el fondo, el 1% vive en
toma o en media agua, digamos, el 15% de los hombres y el 17% de las mujeres viven de allegados, viven en una pieza, en el fondo, y nos encontramos que la gente del retail en general, que vive bajo la línea de pobreza, es 2 veces más probable que viva en una toma o de allegado, y en el caso del retail, digamos, nos encontramos que los extranjeros tienen 4 veces más probabilidades de vivir en una toma. ¿Ah? Y cuando vemos qué tipo de vivienda tenemos, en Chile el 9% de los trabajadores, estamos hablando de empresas grandes en general, se encuentran viviendo en una media agua o en una pieza, ¿ya? En el fondo eso es el 11% de los hombres y el 7% de las mujeres. Y en el caso de las empresas de retail, esto baja considerablemente, bajan mucho los hombres, de 11 a 8, y un poco las mujeres, de 7 a 6%. Por lo cual, podemos ver que en términos de calidad de vivienda o tipo de vivienda en la cual vivo, en el fondo del retail, todavía hay una oportunidad de mejora, no cabe ninguna duda, pero estamos un poco mejor que el promedio de Chile. ¿Qué conclusiones vemos que son importantes y que quisiéramos como conversar, y con esto un poco ir terminando la presentación y así en el fondo entrar a las preguntas? La primera es que queda en evidencia que hoy día trabajar no significa necesariamente estar bien. ¿Ah? Segundo, que es súper importante medir a cada empresa, porque cambian mucho, y como pudimos ver, hay cambios significativos entre industrias, entre empresas de la misma industria, digamos, y en comunas donde viven cada uno de los trabajadores. Y por eso tenemos que medir para poder evaluar y ahí mejorar, digamos. Tercero, hay muchas necesidades que son gestionables, ¿ah? Y que solamente por medio del acompañamiento y por entregar la información adecuada, las personas pueden mejorar significativamente su calidad de vida. Muchas veces estos trabajadores, como veíamos por el tema de redes, no tienen a quién acudir. Y el hecho de poder medirse y que le aparezca inmediatamente un ranking de los beneficios de los cuales les pueden servir relacionados a sus carencias, les mejora considerablemente las oportunidades de mejorar su calidad de vida. Por otro lado, el tema de redes de apoyo, como hablábamos recién, es clave de potenciar, y eso abre muchas oportunidades para ir mejorando permanentemente. Unos temas importantes es el trabajo con extranjeros. Nos hemos dado cuenta, y yo creo que es bastante evidente, pero esto lo refleja aún más, que el grado de bienestar de los extranjeros es bajo. Son bastante vulnerables, incluso más que los adultos mayores, que son generalmente el grupo un poquito más vulnerable que existe. Por otro lado, es muy importante, yo creo que hay un trabajo que se ha hecho en la asociación que producto de la industria, digamos, que es súper relevante, que es potenciar el trabajo femenino. O sea, las mujeres que trabajan tienen hogares con mejor calidad de vida. Y el retail es un gran empleador de mujeres. Y eso hay que seguir potenciándolo, y hay que seguir visibilizándolo, y seguir atrayendo más mujeres, porque si la mujer trabaja, mejora significativamente no solamente los ingresos, mejora, por ejemplo, la retención escolar. Los niños van más a la escuela, disminuye en el fondo la cantidad de droga en los hogares. El hecho de que la mujer trabaje, que la mujer se empodere y que tenga oportunidades de ingreso, es algo muy relevante a la hora de mejorar el bienestar de un hogar. Y finalmente, el acceso a la salud mental es algo muy importante. Nos damos cuenta que es preponderante en retail y se debe trabajar para buscar mayor bienestar, ¿cierto? Y evidentemente la percepción de inseguridad también sale como algo muy relevante en los trabajadores de retail. Si bien es poco gestionable por parte de las empresas, sí es importante tenerlo en consideración por si se requieren turnos especiales, posibilidades de apoyo de traslado. Hay distintas alternativas y cosas que se pueden buscar que puedan permitir que las personas puedan llegar a sus hogares de manera sana y salva. ¿Y cómo censarse? Y cuando terminamos en el fondo y cómo funciona esto, nuestro compromiso aquí es aportar a que todas las empresas puedan medirse, tener este termómetro y así poder gestionar esto. Y gracias a esta alianza que hemos desarrollado, en el fondo, pueden medirse gratis, ¿ah? Y pueden medirse rápido. Piensen que en el fondo nos hemos encontrado con empresas que en 2 o 3 semanas ya tienen el 85% de las personas medidas y ya tienen su reporte en menos de un mes desde que se inscriben. Es un proceso donde en el fondo primero se inscriben en censo.cl, aparece el tema de inscripción, sino inscribirle a Verónica Olivares, a volivares@censo.cl, se arma una reunión donde les mostramos la iniciativa, luego en el fondo empezamos una coordinación donde se hace una reunión de implementación,
se inscribe cada una de las instalaciones o las tiendas que ustedes tienen, y se hace una reunión de lanzamiento, se lanza una campaña interna, de marketing interno para poder comunicar esto, explicarlo, etcétera. Se empieza la medición, durante, en el fondo, 2 semanas se mide, se espera que se mida más o menos el 80% de las personas, hay reportes de avance, etcétera, etcétera, y luego, en el fondo, ya al mes, en el fondo, nosotros entregamos un informe en Power BI junto a un Excel para poder armar una estrategia de bienestar que les permita mejorar y gestionar su programa de bienestar, profesionalizando de cierta manera y metiéndole data y ingeniería a un tema tan relevante como el que es la calidad de vida de los trabajadores con nosotros, para que en la semana 5 ya se entregue el resultado y se va trabajando en cada uno de ellos. La idea del compromiso nuestro es que cuando tengamos 10.000 trabajadores de la asociación de la banca retail, hoy día tenemos 4.000, se va a entregar un informe específico, en el fondo, a la asociación, para que podamos, en el fondo, ver ya a nivel macro cuál es la realidad y cómo podemos aportar. Y la invitación, finalmente, es que juntos conozcamos mejor a los trabajadores del retail, para así ser agentes de cambio que mejoren su calidad de vida. Buenísimo, Carlos. Súper interesante, varios de los datos que tiráis ahí en la presentación. Algunos deben estar correlacionados también en el fondo, con los sueldos que se pagan en retail, me imagino, ¿no? ¿Hay cierta correlación ahí? ¿Es posible mirar ese tipo de correlaciones? Por ejemplo, que el hecho de que el sueldo sea más alto en una industria, eso afecte, obviamente, que hace Exacto. sentido, ¿sí? Lo que pasa es que, en el fondo, es interesante porque el retail, al igual que la construcción, son industrias que son puertas de entrada laboral. O sea, Claro. es gente vulnerable que se le abre la oportunidad laboral. ¿Ah? A diferencia, por ejemplo, de una industria como podría ser la industria de seguros o la industria bancaria, o hay distintas industrias que tienen distintas dinámicas y distintas realidades. ¿Ah? Y es por eso que, en el fondo, que es interesante. Yo diría que cosas que nos llaman la atención, a ver, para bien, el hecho de que ustedes tengan mucha mujer, yo creo que hace un aporte país muy relevante. O sea, porque en todos los indicadores, siempre que hay una mujer en el hogar que trabaja, todo mejora. Es impresionante. O sea, y no solamente por ingreso, o sea, por un montón de factores. O sea, ojalá, si fuera solo ingreso, es casi que sería comparable con que el hombre gane más. Aquí, independiente que el hombre gane más o gane menos, que la mujer trabaje, genera un impacto social, emocional, físico, de entorno, de vivienda, muy relevante. Y ahí yo creo que ustedes tienen una ventaja social muy potente que hay que saber ocupar. Yo creo que también hay temas que son preocupantes, digamos. El tema de la salud mental es un tema preocupante. Y yo creo que también tiene que ver un poco con lo mismo. O sea, las mujeres que trabajan generalmente tienen una carga no solamente laboral, sino familiar importante, por lo cual el nivel de estrés, y producto de la pandemia, del estallido y distintas cosas, ha sido relevante. Y yo creo que hay que ser cuidadoso y hay que buscar redes de apoyo. Existen, y nosotros tenemos levantado un montón de beneficios existentes en Chile, en cada comuna, en telefónicos, online, etcétera, que pueden aportar a eso. Pero para eso las personas tienen que censarse para que podamos ir dirigiéndole un poco esos beneficios. Y el otro tema que creo que es importante y que es transversal en Chile, y que suena básico y simple, pero es importante, es la red de apoyo. O sea, crear, porque finalmente en las empresas de retail, claro, hay tiendas. Y en las tiendas hay como mini comunidades, pues hay gente que está ahí todos los días, que se ve. O sea, generar una mini instancia donde podamos generar confianza entre cada uno de ellos, para que se puedan contar, oye, ¿sabes que estoy con este problema con este hijo? Y que el otro le pueda decir, oye, yo fui a tal parte, al consultorio no sé cuánto, y me ayudaron en esto. Es súper importante. Parte importante del bienestar pasa por tener buenas redes de apoyo que nos apoyen y que nos ayuden a descubrir distintas alternativas cuando estamos agobiados. Sí, increíble ese dato, Carlos. El tema de la red de apoyo finalmente es súper importante para mucha gente y el dato que mostrabas en la presentación es súper alto finalmente, era un 60 y algo por ciento que no tenía red de apoyo, que es bien complejo. Oye, Carlos, y en ese sentido, por ejemplo, para las empresas que están hoy día presentes, ¿cómo se diferencia un poco lo que uno siempre tiende a levantar, ¿cierto? Con encuestas de clima, ¿cierto? Y un montón de otras cosas. ¿Qué diferencia tenéis entre en el fondo, lo que uno levanta y la data que uno levanta en Censo versus la típica encuesta de clima que uno tiene en las empresas? Hay varias cosas, mira. La primera,
Suena simple, pero no es tan simple. Es que esto no es una encuesta de empresa. ¿Ya? Esta no es una encuesta de la empresa, es un sistema de bienestar que la empresa le da como beneficio al trabajador. ¿Ya? En el fondo, entonces eso permite que el trabajador se pueda vulnerar y contar sus problemas. Esto es como ir al doctor. ¿Ah? Yo si voy al doctor y le cuento una mentira, no tiene sentido. Ahora, si yo le preguntara al trabajador si tiene problemas en su hogar de droga, como empresa, no me lo van a contestar. Hemos trabajado con muchos sindicatos y dicen, lo que agradecen es que sea un tercero. ¿Te fijáis? Porque si no, el gallo dice, oye, es que me van a echar, es que tengo un problema. Entonces, en el fondo, como que llegan a trabajar con una máscara de que no pasa nada en el hogar. Segundo, esto no mide clima, que es algo muy importante medir, no cabe ninguna duda, sino que mide calidad de vida. Y no mide calidad de vida del trabajador solo, sino del hogar. Pero en el fondo, lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hay un montón de estudios que muestran que personas con niveles de endeudamiento grave, por ejemplo, generan un 22% menos de productividad. O si nos vamos a cosas mucho más simples, digamos. Cualquiera de nosotros que tiene un niño con un problema dental, que le duele y que lloró toda la noche, y que tú sabes que no podéis llevarlo al dentista, al día siguiente no trabajáis bien. ¿Te fijáis? Y el hogar, de cierta manera, es como la unidad básica del bienestar. Entonces, esto es como una encuesta que sale de la empresa, que sale del entorno normal y nos permite como visibilizar algo que la pandemia permitió un poco con el teletrabajo, que nos vimos en las casas, que salían los niños interrumpiendo, digamos, etcétera, pero que en el fondo que nos humaniza. Y yo creo que el retail, sobre todo el retail, que tenemos gente que es cara visible, que los trabajadores son finalmente la cara de la empresa, que los trabajadores son quien tiene que empatizar, que tiene que estar contento, que tiene que estar seduciendo al cliente, te fijas, etcétera, tiene que estar bien, porque es nuestro partner, nuestro socio, nuestro activo estratégico, digamos. ¿Ah? O sea, yo no puedo estar contento conversando con alguien si sé que tengo un problema grave en la casa y que no lo puedo solucionar. Totalmente, o sea, hace todo el sentido del mundo. Yo creo que uno, con una mirada un poquito más antigua tal vez, se preocupaba de que, y si es que muchas empresas se preocupaban de que la persona estuviera bien y que el clima dentro de la empresa por último fuera bueno, pero como dices tú, si tú venís con un problema de la casa que es harto más grande que en el fondo tu trabajo, finalmente no te va a permitir desempeñarte de buena manera. Es un tema que uno finalmente no lo mira más allá en estricto rigor. Exacto. Y segundo, lo importante es que la empresa también, ¿por qué es tan importante que esto es una encuesta que es como tercera? Porque en el fondo, porque la empresa no se puede hacer cargo de todos los pasivos sociales de las personas. Porque no corresponde. La empresa tiene un monto de bienestar y que tiene que sacarle punta al lápiz, obvio. Y nosotros lo vamos a ayudar a sacarle punta. Porque va a encontrar los grandes temas y va a poder identificar dónde hacerlo. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con seguridad, con transporte público, etcétera, que el hecho que se midan y que puedan ver alternativas que existen en municipios, beneficios que existen en el Estado, etcétera, los ayuda. Y segundo, nosotros también queremos hacer un poco de política pública. Digamos, en el fondo, si nos damos cuenta que, por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Maipú, la gente, entre los trabajadores de Chile que viven en Maipú, tienen un 10% más de probabilidades de estar a más de una hora de su trabajo. Porque el acceso al transporte público es muy malo. Entonces te empecé a dar cuenta con problemas globales, cuando empezamos a mirar a varios, que uno puede decir, oye, ¿sabes qué más? Busquemos soluciones, po. Y estas soluciones no sirven a todos, porque el trabajo puede llegar antes, etcétera. En el fondo, aquí la unión hace la fuerza. Y yo creo que la acción gremial tiene un rol, como de ver lo macro y tratar de solucionarlo, y no es más plata, es más data y más gestión. Sí, porque me pasa ahí, Carlos, y les debe pasar a ustedes también, que obviamente cuando uno tal vez como un dueño de empresa, ¿cierto? Chuta, escarbar y tratar de levantar esos problemas muchas veces también, valga la redundancia, es un problema porque no tenéis cómo solucionarlo. Entonces, ¿cuáles son ahí las típicas, en el fondo, como piedras de tope o problemas que te pone la empresa al momento de que tú les ofrecís este levantamiento? No, en general yo diría que gracias a Dios hemos tenido una muy buena llegada, sobre todo hemos tenido una muy buena llegada a los sindicatos y los trabajadores. O sea, a los trabajadores les encanta, porque el hecho de medirse y de darse cuenta que hay cosas que, oye, esto no estoy tan bien, debería mejorarlo, es algo que, en el fondo, nosotros esto es una herramienta que lo que busca es que el trabajador sea el protagonista, no la empresa. La empresa es un facilitador más, ¿te fijáis? El gremio es un facilitador más, el Estado es otro facilitador más, ¿te fijáis? Pero eso yo diría, ¿qué cosas hemos visto que son difíciles? Evidentemente, a ver,
gracias a este convenio tenemos una medición gratis. Sí, pero no es gratis, o sea, no cuesta plata, pero cuesta esfuerzo. Claro. O sea, porque medirse, nosotros en el fondo, como medimos con el celular, se hace una campaña y la persona tiene que decirle hola a un WhatsApp. Y ahí parte toda la conversación, ¿ya? Pero es una campaña donde hay que comunicar, para generar confianza, para explicar que los datos nunca son de él y que nadie los va a ver, nadie va a decir que Juanito Pérez tiene este problema. ¿Ah? ¿Me entendí? Y eso requiere esfuerzo, o sea, efectivamente las empresas comprometidas, yo quería como destacar un poco a SIC, a Limonada, Prontomatic, Comax, que han sido empresas que se la jugaron, o sea, es impresionante, o sea, no sé, por ejemplo, Comax sacó esta cuestión muy rápido y si le echaron para adelante, SIC también, Limonada, o sea, lo que decía, son empresas que dijeron, ¿sabes qué más? Esto es importante, para nosotros es clave, y le dieron con todo. Ahora, esto requiere jugársela. O sea, si uno, las cosas a media no funcionan aquí, po, ¿ah? Si queremos, porque en el fondo al final esto es corto, es como un impulso corto, y lo que hemos visto que ha sido muy interesante, y ahí ustedes pueden llamar, digamos, a alguna de estas empresas, preguntar, digamos, eh, pero ¿cómo cambia la visión del comité gerente, del directorio, cuando tenéis data de verdad? Porque en el fondo, no sé si se han fijado, pero uno está acostumbrado a analizar clientes, participación de mercado, análisis de prospecciones, digamos, de ventas futuras, y uno le pone mucho gráficos, datos, Power BI, Excel, digamos, a un montón de datos. Pero cuando vamos a los temas de persona, en el fondo, no ocupamos las mismas herramientas necesariamente. Entonces, en el fondo, esto es una ayuda a que las áreas de bienestar puedan, en el fondo, privilegiar la data y así poder tomar decisiones, porque si no lo que te pasa muchas veces es que todo el mundo opina. ¿Ah? Oye, Carlos, y ahí, tomando el mismo comentario que decías tú, ¿qué es lo que te han dicho estas empresas después de hacer el levantamiento? Un SIG, un Limonada, un Coma, excepto que ya lo hicieron. ¿Cuál ha sido un poquito el feedback? ¿Les ha servido? ¿Han podido implementar Y esto con algunos trabajadores? ¿Cuál es el feedback que hay recibido? nos han pasado varias cosas. O sea, bueno, porque esto tiene como tres etapas, digamos. Hay una etapa de medición, después una etapa esta de análisis, que entregamos los datos, después vienen las soluciones. ¿Ah? Los trabajadores han quedado, tenemos varios testimoniales de empresas de esta, digamos, algunas de Comax y otras, que en el fondo de trabajadores que les sirvió muchísimo la información. Y dicen, oye, yo no sabía que podía optar este subsidio, que existía esto, y eso al tiro me cambió, como que le abrochaste, le preguntaste primero y le contestaste al tiro una solución. ¿Ah? Eso ha sido súper potente. Y lo otro es que las empresas han empezado a planificar su plan de bienestar, en el fondo modificando cosas, pues es obvio, si en la medida que uno tiene más data puede enriquecer mejor ese análisis, ¿te fijáis? Y eso ha sido muy bueno. Hemos visto empresas, por tú, que se han dado cuenta de que sus trabajadores están muy endeudados y han buscado soluciones como más alternativas, de capacitaciones en temas financieros, existen fundaciones que hacen ese tipo de cosas, incluso una empresa, no retail de otra, lo que hizo fue armar una especie de crédito sindicado donde en el fondo se dio cuenta que los trabajadores estaban endeudados a tasas muy altas y buscó un partnership con un banco que les bajó las tasas significativamente. Es un impacto brutal, Sí, claro. brutal, ¿cachai? Entonces, en el fondo, después, ¿cachai? Nos pasó una empresa de la construcción que construye casas de vivienda social y el 37% de sus trabajadores vivía en media agua o en pieza de llegado. Entonces, hizo un proyecto para sus trabajadores. ¿Tú cachai el cambio en una empresa? Y lo ayudó a postular los subsidios, etcétera, y terminó en el fondo, desde lo que él hace, desde el corazón de la empresa, ayudando a sus propios trabajadores. ¿Te fijáis? Tenemos un par de preguntas, no sé si aquí... Sí, justo te lo iba a leer. Ahí está Antonio Barrera que pregunta, ¿la herramienta mide también temas como diversidad de género e inclusión? ¿Cómo está el retail en sí, torno a esos temas? ya, es una muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros cuando preguntamos género, preguntamos en el fondo hombre, mujer, otro, y prefiero no decir. ¿Ya? El retail es más diverso que el promedio de Chile. ¿Ah? Pero dentro de márgenes, digamos, que sabemos que en el fondo que tienen ciertos cotos. En términos de otras preguntas, no hemos hecho, hoy día tenemos estas preguntas fijas y lo que estamos haciendo, vamos a lanzar pronto una versión pagada donde vamos a ir incluyendo un set de preguntas como estándares. Lo que no tenemos, esto no va a ser nunca un sistema como de encuesta de la empresa, porque pierde toda la esencia, ¿se entiende? Entonces lo que vamos a tener son módulos
de distintas encuestas, las encuestistas, clima, diversidad e inclusión, temas que uno puede ir haciendo como un doble clic en distintos temas que las empresas les interesen. Pero sí está el tema de identificación de género en esta, y está el tema de discriminación, que yo creo que son dos temas que están un poquito relacionados a esto. ¿Ah? Carlos, ya para ir terminando en honor al tiempo, estamos justo en el timing que ponemos para poder hacer esto. ¿Qué le recomendarías en el fondo, por qué le recomendarías tú a las empresas que nos están escuchando hoy día sumarse a Censo y censarse, básicamente? Es una súper buena pregunta. A ver, yo le recomendaría censarse por lo siguiente, porque en el fondo los gringos tienen una frase que es súper buena, en el fondo que dicen, traducida, si a mí me importa, lo mido. If we treasure, we measure. ¿Ah? En el fondo, los trabajadores, sin lugar a duda, en una sesión como la de ustedes, son un activo estratégico. O sea, son nuestra cara visible, son quienes están facilitando la gestión, la venta, etc. Y creo que medirse, o sea, nadie puede mejorar si no se mide, o no sabemos si mejoramos. Entonces, un poco, la invitación un poco es a aprovechar una herramienta como esta para trabajar desde la data y la gestión, en el fondo, y potenciar el trabajo de cada uno. En el fondo, es una herramienta que viene a potenciar y ayudar. ¿Ah? No viene a solucionar todos los problemas porque no sería real. Es una herramienta más, pero que permite medir, y con eso yo estoy seguro que con los talentos que tienen en cada una de las empresas van a poder mejorar significativamente la calidad de vida de los trabajadores, mejorar la retención, mejorar en el fondo el desempeño y generar comunidades más felices, más comprometidas y ser un mejor aporte al país. Yo creo que eso es súper importante. No me cabe duda que es una industria muy comprometida, es una industria que tiene muchas mujeres, lo cual es muy bueno para el país, pero a la vez también es un desafío, porque es distinto. Es gente que tiene, las mujeres tienen necesidades distintas, y también el generar una empresa más empática, más humana, yo creo que nos ayuda a todos. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que el llamado aquí a los que nos están escuchando también es efectivamente aprovechar esta herramienta. Es gratuita, podemos tener la data y medirlo, ¿cierto? De una forma fácil, rápida. Obviamente también, como decía Carlos, por ahí habían empresas que se habían demorado un mes en tener la data y ya tener la información para poder tomar decisiones. Así que nada, invitarlos a todos a ingresar a censo.cl, inscribirse, o por medio de nosotros también les podemos entregar el dato de con quién conversar. Y aprovechar que es gratuito y que nos faltan todavía 6.000 trabajadores más para poder llegar a los 10.000, donde podemos tener en el fondo un informe agregado con más data que lo que mostró Carlos, y poder compartirlo con todos ustedes también, y poder en el fondo ir tomando decisiones y viendo cómo está hoy día la industria del retail en base a la información que podamos tener. Obviamente también te dejamos comprometido, Carlos, que una vez que tengamos estos 10.000 podamos hacer un webinar, una presentación con estos mismos datos y ver cómo se nos ha ido moviendo la torta. Así que te De dejo todas también maneras, unas palabras al cierre, Carlos. más datos, y lo otro, y darle las gracias, Gonzalo, y darte las gracias a ti y a la asociación, porque en el fondo han sido súper pioneros. ¿Ah? Yo creo que son pocas, o sea, está la CPC como un gremio, súper gremio, digamos, la Cámara de Construcción y ustedes, digamos, como gremio pionero. Hemos estado trabajando con varios y estamos sumando más, pero en el fondo, pero los primeros en creer, y los primeros en innovar y jugársela por las personas, digamos, son ustedes. Entonces, en el fondo, felicitarlos por la valentía, por el coraje, por la innovación y la capacidad de hacer que las cosas pasen. Gracias a ustedes también por acercarse, y a los socios también que siempre están tan pendientes de este tipo de cosas y participan. Así que ahí los vamos a ir subiendo para lograr el objetivo que tenemos de tener los 10.000 trabajadores ya censados del retail, para ver ese dato cómo se nos mueve, o si baja o mejora en algunos casos. Y ojalá así sea también. Así que nada, agradecerte mucho, agradecer a Censo y a todos los que están presentes. El video va a quedar colgado también en la página web de nosotros, y cualquier información se las vamos a estar enviando por correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Cuídense, que les webinar. vaya muy bien. Que estén muy bien, chao.